Bueno, muy bien, vamos a obviar las presentaciones formales porque lo que vamos a compartir es una charla con el gobernador que pretende ser de entrerriano a entrerriano. Así que queremos agradecerle al gobernador, gracias por aceptar esta charla, en la que esperemos que se sienta cómodo, aunque miro el mate que tiene en la mano, que lo acepto ya el primero. Gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, de Arroyo Barú, a ver, ciudadano de Arroyo Barú, del departamento Colón, del departamento San Salvador, habitante de Concordia, y hoy casi el entrerriano que más se conoce en el país por su actividad política. Pero una referencia, lo de Francisco Barú es importante señalarlo como uno de los hombres que han rescatado los revisionistas entrerrianos y injustamente olvidado por la historia. Algunos dicen que una vez, porque él se enfrentó con Urquiza, le embargaron sus bienes, Urquiza le hace embargar sus bienes. Y entonces él, quizá por un efecto de enojo con Urquiza, se hace mitrista, ¿no? Y en un momento Mitre lo va a visitar al Palacio San José a Urquiza y le pide Barú que lo lleve a esa visita. Y la primera oportunidad que tuvo le reclamó que le devolviera los bienes que le había embargado. Es decir que evidentemente son bien retobados los de Arroyo Barú. O sea, hay como una herencia ahí, ¿o no? Me da pie a una anécdota del año 92. Yo era diputado provincial acá en Entre Ríos y 48 horas antes se había sancionado en la legislatura una ley que es tristemente célebre en Entre Ríos, la 8706, que yo había sido el único legislador justicialista que me había opuesto a esa ley. Y a las 48 horas o 72 horas hubo una reunión de bloque. Yo le pedí a Eduardo Marín, me acuerdo, que era presidente de bloque, que me llevase a la... Chaqueño él. Exacto, que me llevase a la reunión de bloque. Me dice, ¿para qué querés ir? Bueno, y ya el hombre desconfiaba que yo podía hacer algún lío. Y me acuerdo que llegué a esa reunión de bloque, el entonces gobernador Moyne, con el cual ahora tengo una excelente relación, también le dije, vine a esta reunión de bloque solo para decirle que me voy del bloque del Partido Justicialista porque usted no me representa, yo soy otra cosa totalmente opuesta, y pedí justamente, nada más que para comunicarle al gobernador, y luego se hizo público mi alejamiento del bloque oficialista en ese momento. Y fue una anécdota, ahora a los años también bastante especial. ¿Se da cuenta que algo de anarquía hubo ahí? Algo de... O por lo menos una desobediencia. Alguna personalidad. Pero aquel voto tuvo que ver con las mismas convicciones de hoy. Sin duda. Después, a los pocos años, al 2001, me tocó hacer el informe de la oposición en la Cámara de Diputados como presidente del bloque de la oposición, y ahí cuando me puse la ley de Montiel, que también dejaba en la calle a más de 4.000 empleados, en la 8.706, 9235 era la otra. 9235. Sí, la 9235, en una me tuvo como protagonista porque fui el único legislador del peronismo que no la votó, y la 9235 porque fue presidente del bloque, me tocó ser el miembro informante de la oposición y por qué nos oponíamos a esa ley. Claro. Que era cerca de Navidad, me acuerdo, cerca de Navidad, la 9235. Si no... Bueno, gobernador, a ver, ¿cómo le fue como asador premiando a los ganadores del certamen que se hizo a través de internet? Es una muy buena idea, porque además ayuda a los entrerrianos a comprender el presente viendo el ayer, esa mirada retrospectiva tan necesaria. Todo el proceso de este certamen fue una cosa muy linda, maravillosa. Primero porque despertó el interés en cientos de amigos que están en las redes sociales, que son muchos, en trabajar en la búsqueda de imágenes del antes y del después. Y el resultado fue cerca de 300 imágenes del antes y del después en algunas obras, en algunas cosas que pasaron en Entre Ríos. Pero también quizá lo poco no creíble, porque ellos, ayer me lo comentaban, no tenían, cuando los invito al asado, no confiaban de que el gobernador
iba a estar en el asado y mucho menos que iba a ser el asado. Y me instalé tempranito, prendí el fuego para 40 y pico de personas y la verdad que lo pasamos hermoso, hermoso, hermoso. Cada uno de ellos con las anécdotas de su pueblo, su ciudad, con la historia de las fotos del antes y después que me mandaban. Una chica me hizo emocionar hasta las lágrimas con una poesía hermosa, hermosa poesía de una chica que vive aquí muy cerca de Paraná, que un poco hablaba de mis orígenes, de Arroyo Barú. También un momento muy emotivo de un amigo con capacidad especial, con un problema motriz que ahora tiene una silla de rueda que puede trasladarse y nos hizo 2 temas en su órgano. La verdad, hermoso. Una tarde hermosa. Pasamos un mediodía y una tarde hermosa ayer hablando de esas cosas y por supuesto ya disparando otras ideas, ¿no? Y a propósito de sus orígenes en Arroyo Barú, usted vivió ahí casi hasta los 18 años, o hasta los 18. ¿Cómo fue aquel tiempo de campo, de potrero seguramente, porque el fútbol debe venir desde muy chico? Desde muy chico. Hijo de ferroviario, supongo que en una familia que además no sobraba nada, digamos, clase media. Clase, sí, media baja diría yo, porque papá, los sueldos de los ferroviarios eran, la verdad, muy bajos y mamá era docente rural, pero un poco lo que le ha pasado a decenas o cientos de miles de entrerrianos de nuestra Entre Ríos profunda, de vivir, nacer y crecer rodeado de gente humilde, sencilla y por ahí yo explico o entiendo que algunas cosas que he podido afrontar con éxito en la vida tiene que ver con la enseñanza de mis padres y de la gente que me rodeó esos 19 años en Arroyo Barú y luego en General Campo, que es también mi pueblo adoptivo. Esas cosas simples, esa gente sencilla, fueron las que a mí me moldearon y situaciones que no le pasó a ningún dirigente político, al menos como gobernador, que me han pasado a mí. Yo entiendo, creo que pude superarlas por esa enseñanza de mi niñez y mi adolescencia, en un pueblo muy chiquito al que sigo yendo casi semanalmente, te digo. Bueno, de hecho, los restos de mis viejos están en el cementerio de Barú, mi hermano es médico hace 36 años, se recibió en La Plata y no lo sacan más de Arroyo Barú, a Guillermo. Y voy muy seguido, es más, en la estación todavía guardamos un lugar intacto, que es el que era nuestro dormitorio. Eso le quería preguntar, ¿la casa de la infancia fue siempre la estación? La estación. Y lo mantenemos intacto. Analía, mi señora, le está haciendo algunas cosas, porque a veces vamos y pasamos unas horas ahí en la estación. Pero repito, lo que miles y miles de entrerrianos han vivido en su infancia, en su adolescencia, rodeado de cosas muy, muy simples. Escaparse a pescar en la siesta al arroyo, nosotros íbamos a los tajamares, a las cañadas, o jugar a la bolita, o jugar a las bochas. Barú, como los pueblos nuestros, no tenían muchas oportunidades de deporte que no fuera el fútbol, esas cosas, pero muy lindo, pero también en una región que permitía a veces hacerse una escapada a Colón. De hecho, mis estudios secundarios los hice en Colón, pero un lugar muy, muy lindo en nuestra provincia y de gente muy linda. Gobernador, déjeme volver un poco a esa buena idea de la mirada retrospectiva, pero en fotos, para comprender un poco mejor el presente. Si a usted le propusieran hacer lo mismo, y tomar una fotografía del Estado cuando usted asumió y compararla con este presente, ¿qué elementos destacaría como sobresalientes en aquella foto del 2007 y en esta de hoy? Resumirlo en un solo elemento es muy difícil, Paco. No, son tantas las cosas que nosotros logramos juntos los entrerrianos. Este presente maravilloso de Entre Ríos lo logramos entre todos y es lo que uno pretende cuidar para seguir abriendo la esperanza de los entrerrianos y acunar un sueño colectivo que es el sueño que tenemos todos de ir por más, de ir por lo que falta en Entre Ríos. Pero hay desde la infraestructura, para la producción, para la industria, hasta hacer cosas en estos pueblos, como Barú, como otros tantos, decenas de pueblos, hacer cosas
para evitar, como lo hemos evitado, la expulsión de nuestros jóvenes de los pueblos, de las ciudades pequeñas, que la habían vaciado. Quedaban los viejos, los viejitos y los gurisitos. No había jóvenes, no había adolescentes en nuestros pueblos. Lo que hemos hecho por la educación, casi 100 escuelas nuevas, lo que hemos hecho como inversión educativa en el área, lo que hemos hecho en comercio exterior para que nuestros empresarios que antes exportaban a 60, 70 países, hoy exporten a más de 130 países, la generación de pequeñas y medianas empresas que ya hemos superado las 700 pymes que nacieron entre enero del 2008 y la fecha, la consideración que hoy tiene Entre Ríos en el concierto nacional, que no la tenía, por un lado por lo económico. Si yo te cuento o les cuento de que cuando asumimos Entre Ríos era y sigue siendo hoy la provincia más chica de la región centro, pero antes era la más pobre y ahora ya no lo es. Entre Ríos tiene casi el mismo Producto Bruto Geográfico per cápita que Córdoba y Santa Fe, que son dos provincias que estaban al tope y siguen estando al tope en el orden nacional. Con esas provincias nos comparamos ahora los entrerrianos y no es que estemos igual porque esas provincias no hayan crecido en estos años. Crecieron, creció Córdoba, creció Santa Fe, pero Entre Ríos creció mucho más. Repito, son muchas las cosas, la paz social que se vive, la convivencia con todos los hombres y mujeres de todos los partidos. Si algo se logró en materia de convivencia y demás, lo hemos logrado juntos todos los entrerrianos y eso también explica el por qué se pudieron hacer tantas cosas en todos los pueblos, gobernados por peronistas, radicales, vecinalistas, socialistas. Hoy Entre Ríos pudo no solo administrar, sino gestionar y crecer en todos nuestros pueblos. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y seguimos conversando, gobernador, ¿le parece? Con gusto, Paco. Gobernador, usted ha sido un hombre que ha gestionado por Entre Ríos, sintiendo una enorme pertenencia entrerriana, pero ninguna provincia crece en el contexto de un modelo, de un proyecto de país. ¿Cree que Entre Ríos ha sido privilegiada en el contexto de las naciones o en general este crecimiento por sobre la media tiene que ver también con la vocación de los entrerrianos que advirtieron que ahora sí se puede construir una provincia agroindustrial, que se puede aprovechar el turismo, que la cultura es un vector importante también, en fin, y todos los beneficios que tiene Entre Ríos? Mira, Entre Ríos creció, como vos decís, no solo por encima de la media, la provincia que más creció en estos 6 años, producto, como dije hoy, del esfuerzo de todos. En esto hay una cooperación inédita en Entre Ríos, pero yo recuerdo muy bien, fines 2006, principios 2007, las elecciones en Entre Ríos fueron el 18 de marzo de 2007. Cuando empiezo a recorrer la provincia allá por agosto de 2006, ni bien empecé a hablar con los entrerrianos, primero para que me conozcan, no sabían ni pronunciar bien mi apellido. Lo que marqué desde el inicio, y que no pocos me miraban con asombro, otros con, diría yo, por allí con alguna sonrisa sobradora, lo primero que yo marcaba era que Entre Ríos tenía que apuntar a ser ese gran complejo agroindustrial que le dé valor agregado en origen, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, a la producción primaria entrerriana, y de a poco me fueron creyendo, no entendiendo porque no era tan difícil de explicar. ¿Cómo puede ser difícil explicarle que esta gente, los jóvenes que se nos iban, ¿por qué se nos iban? Porque se le daba valor agregado a la producción primaria en otras provincias. Era una ironía que nuestros jóvenes iban a laburar, a conseguir trabajo en industrias o fábricas que le daban valor agregado a la producción primaria de Entre Ríos, que se nos iban en camiones o en trenes. Entonces, ni bien me creyeron de que yo iba por eso, que nosotros de nuestra gestión íbamos por esto, ni bien asumí, recuerdo perfectamente, a los 30 días, 45 días, tuve una reunión con la Unión Industrial de Entre Ríos en un hotel de la ciudad de Concordia. No llevaba un mes, creo, de gobierno. Fue una reunión, primero muy tensa, pero lejos de amilanarme, yo lo que pretendía
era hacerle entender y que me crean de que este objetivo era el principal en Entre Ríos. Y bueno, para mí esa reunión de 3 horas y pico fue la más importante para luego alcanzar entre todos, industriales, empresarios, laburadores, integrantes de la sociedad civil, un Entre Ríos hoy industrial. Entre Ríos dejó de ser esa postal de la vaca, el campo, el gaucho, esa imagen pastoril. Sigue estando el gaucho, sigue estando la vaca, sigue estando el campo, pero ahora ¿qué se ven? Industrias, se ven muchísimas industrias, y esto en verdad para nosotros es uno de los logros más importantes, es generar puestos de trabajo, darle mayor competitividad a los productores que ya no tienen que mandar a veces los granos o los animales en camiones 400, 500 kilómetros y pagar ese flete, lo pueden mandar a la industria que está a 10 o 15 kilómetros o en el mismo pueblo o ciudad donde ellos producen. De esto se trata. Había un escritor, gobernador, de nombre Juan de Mata Ibáñez, que alguna vez escribió viendo la lancha de pasajeros que salía de Victoria, llenas de familias que se iban al otrora próspero cordón industrial de Santa Fe, otros se iban por el ferrocarril, habrá pasado cuando usted era un adolescente por su casa. Salían del patio de mi casa, que era la estación de trenes, los pibes adolescentes que se iban en el coche motor para no volver nunca más a Arroyo Barú, como se fueron de todos los pueblos. Sí, andenes llenos de adioses. Exactamente. ¿No? Bueno, y Juan de Mata Ibáñez decía, mi pueblo sangra por el río, y nosotros podemos agregar... El nuestro era por las vías. Por las vías, ¿no? Advierto que lo desvela de recuperar a los entrerrianos. El último dato que hubo era de unos 800.000 entrerrianos que se habían ido de la provincia. Ahora, ¿verdaderamente se van a generar las condiciones como para que muchos de ellos vuelvan? ¿O están volviendo? Yo te cuento una anécdota de Santa Anita, ¿no? Santa Anita hace 2 años atrás se cumple su aniversario, un día domingo. Santa Anita es un pueblo de los que está hoy beneficiado por un acceso de 18 kilómetros de pavimento, lo inauguramos también hace poco. Pero la anécdota que te quería contar es que ese día yo estaba en Santa Anita en el almuerzo contando esto de mi pueblo, de Arroyo Barú, que no solo lo vi en Arroyo Barú, lo vi en tantos pueblos de la provincia, cómo se iban los jóvenes. Terminó el almuerzo, uno de esos almuerzos largos, con sobremesas largas, con canto, con el pro el chancho con filsen, batata al horno, baile, canto. La cuestión que como a las 4:30, 5 de la tarde me invitan a ver algunas de las máquinas, esas viejas, porque ellos hacen la fiesta de la trilla en Santa Anita. Me invitan a que vea algunos de los tractores, esos tractores de rueda de hierro. Bueno, me subí a un tractor, lo manejé, di unas vueltas ahí. Cuando me bajo, tres hombres entre 55 y 65 años. Uno de ellos me dice, gobernador, lo escuchamos en el almuerzo hablar de cómo nos tuvimos que ir muchos entrerrianos. Ellos 3 se habían ido de Santa Anita en el año 67, 66. Ellos tuvieron un problema adicional. No solo no había oportunidades para ellos, sino que en ese año en Ganía, en un gobierno de facto, se les queda con todos los campos, les ejecuta las hipotecas. No sé si recordarán, eran 370 colonos que se tuvieron que ir. Los 3 habían vuelto a Santa Anita, el que menos tiempo hacía, 1 año. Entre 2 y 3 años habían vuelto los 3. Uno era electricista, el otro hacía trabajos de madera, tranquera, cepo y otras cosas. Y me contaban, dice, nosotros somos parte de esos miles de entrerrianos que se fueron y ahora volvimos. Volvimos para pasar nuestros últimos años acá, y de esa, Paco, encuentro anécdotas a montones, por todos lados. El otro día en Arroyo Barú, también otra anécdota hermosa, pero están volviendo. La puesta en valor que... Perdón, sí. Hay algo que lanzamos la semana pasada con el ministro Tomada, la primera provincia, no solo la primera provincia, se les ocurrió a los chicos que están en la Casa de Buenos Aires, diseñar un programa que se llama Volver al Pago, que Tomada nos explicó o nos contó entusiasmado que lo va a aplicar, lo quiere aplicar en otras provincias, y es justamente darle la oportunidad a los jóvenes, quizás un poco más jóvenes que estos de la generación mía o la tuya, sino los jóvenes entre
30 y 40 años que se han ido a Capital Federal, diseñamos un programa que se llama Volver al Pago. El Ministerio de Trabajo de la Nación le da a cada empleador, a cada patrón, a cada empresario, 2.300 pesos por joven profesional que se quiera volver a Entre Ríos para ayudar a pagar el salario. Nos dieron los primeros 200 cupos y ya lo estamos ocupando. Esta es otra iniciativa para que vuelvan. Gobernador, de todos modos, me parece importante señalar las cosas que aún restan. No hace mucho tiempo la Presidenta de la Nación dijo que todavía quedan vergüenzas en la Argentina. ¿Cuáles son las vergüenzas que cree que quedan en Entre Ríos? ¿Qué cosas le duelen de esas vergüenzas? En estas últimas 3, 4 décadas, pero quizás la peor de todas, la que gobernó el neoliberalismo en la Argentina. Bueno, yo creo que hubo prácticamente 4 décadas de neoliberalismo, de seguir las recetas de los organismos internacionales. Mucha gente quedó en la indigencia más triste, y todo lo que se ha hecho en materia de cobertura social en la Argentina, por supuesto que no alcanza. Todavía hay algunos que quedaron atrás y que no hemos podido rescatarlos, donde está la pobreza extrema, pero también donde están algunos argentinos y argentinas que están con programas sociales, que quieren salir de sus programas sociales y que quieren ganarse la vida con el sudor de su frente. Entonces, lo que falta se logra haciendo más de lo que hicimos en estos 10 años con Néstor y con Cristina, sin duda, y es rescatar a esos sectores todavía vulnerables que en la Argentina no han tenido la oportunidad de realizarse en la vida. Pero bueno, con muchísima educación, que es lo que se ha puesto énfasis en el Gobierno Nacional, la asignación universal por hijo que exige la presencia de los chicos en las escuelas es maravilloso porque la educación es el único camino hacia la libertad y a la realización de los jóvenes y de las personas. Y en eso está este gobierno nacional y provincial están haciendo muchísimo. De hecho, haber triplicado y un poco más los recursos para educación en estos últimos años es inédito en la Argentina. ¿Se siente el gobernador que desde el 83 hasta este tiempo ha sido más demandado por la sociedad? Sí, por supuesto. Y cada vez más pasa el tiempo, más obras se concretan, más se conocen las obras de muchos lugares y la gente más pide. Como dijeron amigo que tengo, Cachito Schiavoni, nadie sacude el árbol que no da frutos. Por eso nos piden cada vez más, porque vemos... Qué buena frase esa. Nadie sacude el árbol que no da fruto. Y por eso nos piden y nos demandan cosas, y nosotros felicísimos, muy felices de que nos pidan, porque quiere decir que hay una confianza. El que te pide es porque sabe que le podés solucionar el problema o le podés realizar la obra. Claro, un ejemplo de esto es, la red vial de Entre Ríos, sin duda que ha mejorado muchísimo y además es absolutamente necesario, pero la 127 todavía es una deuda, la 6 es una deuda. La 6 empezó hace 10, 12 días, sí, la reconstrucción. Y la 127 está licitado, adjudicado, pero Paco, es lógico que en tantísimas obras, alguna se pueda atrasar, es lógico, pero también es cierto que muchas de las obras que ni siquiera soñaban los entrerrianos, que a veces algunas de ellas ni las habíamos pedido, hayamos logrado que se hagan, que se construyan. Hay otras que sí, por el contrario, tuve que pedir mucho, insistir mucho para que se hagan, porque no me creían que Entre Ríos necesitaba esas obras, no quizá ahora, pero desde el momento que yo la pedí, 5 o 10 años adelante iban a ser necesarias, como la Ruta 18. La Ruta 18, yo recibí muchas críticas cuando planteé en el orden nacional de que había que hacer la autovía. Y me decían, pero si circulan tantos autos en este momento que vos me estás pidiendo Ruta 18. Y yo le digo, pongamos un número ahora y mirámoslos en 5 años. Y la verdad que la circulación que hay hoy en la Ruta 18 es increíble. Vos la circulás, todo el mundo la circula. Y se está haciendo la autovía, gracias a Dios, que va a servir no solo para Entre Ríos, sino para terminar de unir el corredor bioceánico y unir Chile con Brasil. Entonces, repito, faltan cosas, pero el ritmo de gestión y de realización de obras
es inédito. Ya seguimos, gobernador, en un momento nada más. Gobernador, el domingo será un domingo de elecciones. Usted decidió poner su nombre como candidato a senador suplente en la boleta. Y a propósito de esto, me parece importante rescatar algo que usted mismo ha señalado cuando justifica por qué el gobernador se incluye dentro de la propuesta del Frente para la Victoria. Dijo, es como dejar la casa cuando solo falta construir la vereda, ¿no? Y en esa casa habitaron, está llena de historias de mucha importancia, con protagonistas importantes de Entre Ríos. ¿En qué lugar está? ¿Solamente la vereda falta? Sí, una de las razones que justifica involucrarme y ir en la boleta es es esa, pero también porque quizás sea como nunca lo vi, hoy veo la necesidad, Paco, de cuidar lo que hemos logrado entre todos los entrerrianos, lo común, digamos, y desde ahí, desde asegurar lo que hemos logrado juntos, ir por el sueño colectivo de una provincia aún más importante en el concierto nacional. Entonces no dudé de que involucrándome y yendo en la boleta, estaba claramente expresándole a los entrerrianos que los necesito, que todo lo que hicimos en estos años juntos lo necesito ahora para que me brinden la confianza para poder terminar mi gestión no solo bien, sino con la mayor cantidad de realizaciones y sueños que tenían los entrerrianos. Por eso es que voy en la boleta. Pero además es una característica, ha sido en mi vida siempre, jugar siempre, no andar a medias, ni ser ambiguo. Y esta vez voy de candidato suplente, con un protagonismo importante en la campaña y diciéndole a los entrerrianos claramente que esta vez necesito de ellos. ¿Y por qué, y esto ya se lo los entrerrianos, cree que es ahora cuando los necesitan los entrerrianos, en estas elecciones? Porque en la misma medida en el orden nacional estamos, yo lo digo, en la mitad del río. Llegar a la otra orilla es lograr un éxito importante en estas elecciones. Y de esa manera empezar o continuar un camino donde se puedan profundizar las transformaciones que logramos en la provincia y en el país, sirviendo en la provincia y también haciendo importante en la nación, por supuesto. Gobernador, ¿siente que en esto ejerce un liderazgo? Digamos que como líder dijo, me pongo al frente, me pongo a la cabeza para defender y ampliar las conquistas de los entrerrianos. Sí, en el buen sentido la palabra de liderazgo, ¿no? Yo no quiero ser un liderazgo de frases hechas, ni mucho menos. Liderar un proceso en la cual, como dije hace un ratito, considero a todos los entrerrianos parte de esto, peronistas, radicales, independientes, vecinalistas, desde ese lugar de liderazgo. Claro, pero a ver, los liderazgos se dan hasta en el colegio. Sí. En toda la sociedad existen los líderes. Y porque la palabra líder en Entre Ríos medio fue... Yo diría que no, que el gaudicismo fue... Sí, pero bueno, creo que está explicado. ¿Ah? Está explicado. ¿Por qué sostiene usted que si usted sube los entrerrianos... A ver, es una idea de muchísima fuerza, es como que nos invita a volar, como decía Linares Cardoso, ¿no? Sí. Si yo subo, los entrerrianos suben conmigo, o la provincia sube conmigo. Porque lo demostré en estos años. En estos años logramos lo que ningún otro gobierno provincial, ningún otro gobernador había logrado, y es hacernos valer. Nos hicimos valer porque sabíamos que nos iban a dar valor. La presidenta de todos los argentinos nos dio valor, y nos dio valor no solo poniéndonos en un lugar, en un acto, o llevándonos a muchos viajes por el mundo para conseguir mercados para nuestras empresas. Nos dio valor reparando lo que la historia le debía a Entre Ríos. Desde ese lugar lo digo. Por eso creo que cuanto más escalemos en lo institucional, en lo político, más puertas se van a abrir para los entrerrianos. Esto es matemático, esto es claro como el agua. Gobernador, yo no pretendo que usted hable del 2015 ni de las posibilidades a futuro, porque además la política en la Argentina suele ser mutante, más allá de que, por suerte, en estos últimos años
Es decir, en términos de economía y de política inclusive, ha habido una sustentabilidad, ¿no? Pero yo creo que usted como entrerriano, como cualquier entrerriano, ha de advertir que en la mayoría de nuestra sociedad hay como un deseo de ir por más, parafraseando lo que usted mismo ha dicho, como una provincia que vuelva a recuperar el protagonismo de aquellos habitantes de la casa histórica de la que le hablaba. ¿Es un sueño que se puede hacer realidad este? Por supuesto, yo no tengo dudas. Pero no tengo dudas que puede encarnarse en un dirigente o en otro o en varios, pero creo que hoy Entre Ríos ha escalado tanto, ha logrado tanto protagonismo, mucho más peso en el concierto nacional, que ya no va a ser sorpresa o no va a ser tanta sorpresa para los argentinos si Entre Ríos con sus hombres y mujeres va escalando más puestos en lo institucional, en lo político, en lo administrativo. Creo que eso está muy cerca, es muy posible, porque es un camino que lo hemos hecho respetando a todo el mundo, es un camino que lo hemos hecho priorizando el interés común de todos los entrerrianos y no el interés particular de un gobernante o de un gobierno o de un dirigente. Y cuando se logra ocupar este lugar con esta construcción, también, ¿qué es lo que se logró acá en Entre Ríos? Que los entrerrianos sueñen con esto, con esta posibilidad de que tengamos cada vez más peso. Así que eso se construye todos los días. Quizá a mí me toca la parte más importante, pero me ayuda muchísima gente para que Entre Ríos cada vez sea más respetada y se tenga en cuenta. Hoy se habla en los diarios nacionales de Entre Ríos y de su gobierno y de su gobernador, porque cientos de miles de entrerrianos nos ayudaron a ocupar este lugar. No es por la acción individual de un gobernante. Y en esta confrontación, ¿qué siente que hay cuando escucha que hay propuestas de poner freno, de poner equilibrio? Paco, a ver, yo escuché una propaganda de un dirigente que respeta, como respeta a todo el mundo, que habla de que hay que poner equilibrio. Cuando asumí el 12 de diciembre y todavía hasta el día de hoy asumí con el 100% de la Cámara de Senadores justicialistas que fueron mi boleta, y con el 70% en la Cámara de Diputados. No llevé el 70% de dirigente en la boleta, pero después de haber ganado y en los primeros meses se incorporaron otros diputados que habían ido en otras listas. Con el 100% en senadores y el 70% en diputados, que me diga algún entrerriano qué exceso hubo de parte de mi gestión. Nada, por el contrario. El día 12 de diciembre cuando asumí dije, no solo que no voy a promover ninguna ley de reforma a la Constitución provincial para ser nuevamente reelecto, sino que ante cualquier comentario o iniciativa de algún dirigente o legislador lo aborté inmediatamente. ¿Qué equilibrio? ¿A qué se refieren con equilibrio? Cuando yo respeto a todo el mundo y no he ocupado esta mayoría abrumadora que nunca antes la tuvo un gobernador, la mayoría que hoy tenemos, jamás la utilicé para avasallar nada, ni los derechos, ni nada de nadie, de ningún entrerriano. Por eso digo, ¿equilibrio de qué? ¿Tiene la sensación de que faltó el debate sobre los grandes temas de Entre Ríos? No, el debate está. Quizá faltaron algunos dirigentes a ese debate, sin duda. Pero bueno. ¿Por qué cree que fue así? Porque todavía está en algunos dirigentes esa idea o esa visión de quedarse dentro de los límites de la provincia y hacerse fuerte acá y no ver más allá y no apuntar a alto, no buscar las cosas que nunca se buscaron en Entre Ríos, que ahora ven que son posibles. Y si yo le digo que quizá estén tomando la agenda que marcan algunos medios de Buenos Aires, que por ahí son Pero es que así. Mirá, la inserción o la invasión de algunos medios nacionales o programas nacionales hace que a veces equivocadamente el entrerriano decida, no solo el voto, una opinión por lo que pasan por algún medio nacional, por algún caso de inseguridad en capital o en provincia, y consumiendo lo que por allí viene de algún medio nacional, de esos medios monopólicos, quizá la gente... Y no es así. Los entrerrianos tenemos la obligación, el objetivo principal, el objetivo que hemos identificado hace 6 años de pensar en lo nuestro. Y pensando en lo nuestro, la mayoría de los entrerrianos logramos esto. Entonces, que no nos lleven algunos medios u opinólogos de medios nacionales a decidir en Entre Ríos, cuando en Entre Ríos
podemos construir juntos el futuro, ¿no? Gobernador, ¿qué mirada, desde, digo, en la intimidad, en las charlas que usted ha podido tener, en los viajes o fuera de las cuestiones protocolares, tiene el presidente de la Nación sobre Entre Ríos? Respeta muchísimo Entre Ríos, respeta su historia, respeta el aporte que hizo Entre Ríos en los albores de la Nación, que vaya si fuimos importantes o fueron importantes aquellos entrerrianos, pero también conoce lo que pasó después, el aislamiento que sufrió Entre Ríos por cuestiones geográficas, nuestro carácter insular así lo indicaba, o nuestro aislamiento por las hipótesis de conflicto que alejaron o aislaron Entre Ríos. Todo eso lo conoce nuestra presidenta, y por eso, cuando yo digo nos hicimos valer, porque sabíamos que nos iban a dar valor, porque nuestra presidenta sabía de el enorme daño que se le había hecho con Entre Ríos. Tiene una visión muy clara, muy clara. Además, vos sabés muy bien que es una lectora de nuestra historia e interpreta nuestra historia como nosotros. Todas estas conquistas que usted está mencionando, ¿siente que le adjudican el derecho de pedir el voto como lo ha hecho recientemente? Yo siento que estoy en condiciones de pedirle a los entrerrianos que me voten, que nos voten el 11 de agosto y el 27 de octubre por estas cosas. Por esto logrado, pero por lo que falta lograr, además de acuñar ese sueño entrerriano colectivo, también para seguir abrigando la esperanza que hoy tienen los entrerrianos de ser más importantes, tener más peso en el orden nacional. Eso. Gobernador, y en este contexto, ¿no?, en el que usted, yo supongo que debe ser el gobernador que menos ha ocupado el despacho de la Casa de Gobierno. Muy poco y nada. Muy poco, ¿no? Sería bueno por ahí tener cuantificar el tiempo. Pero digo, en este tiempo en el que alterna... No he ocupado el despacho porque, como digo siempre, mi despacho está en la provincia. A mí me van a ver firmando un decreto, teniendo una reunión de trabajo, capaz en un pueblo de 200 habitantes o en una ciudad, o firmando un decreto arriba del capó de un auto porque no podía esperar el decreto. Pero no me gusta estar mucho en Casa de Gobierno porque hay uno, como decimos los entrerrianos, como dice cualquier, se achancha, se aburguesa, se pierde el contacto con la sociedad, con la gente, que es lo más importante, ¿no? Antes de ir al próximo corte, gobernador, dos temas que son muy importantes se han resuelto en los últimos días. Logró reunirse con la Federación Agraria, escucharlos, a los pequeños y medianos productores, y resolver la demanda de los docentes, de los 4 gremios. Supongo que esto